Las entrevistas del Role. Bienvenidos a bordo del Role. Una placentera travesía por los mares del podcast. Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. A la caña, Nacho Gómez Zarzuela. Muy buenas a todos y bienvenidos a las entrevistas del Role. Hoy edición número 20. Además, hoy con la presencia de un protagonista muy destacado en la historia de nuestro deporte. Ya no solo de nuestro deporte, sino del deporte español, porque fue el primer medallista de oro de la historia de España en los Juegos Olímpicos. Ya os digo, no solo en la vela, sino en cualquier otro deporte. Estamos con él en el Real Club Náutico de Sanjenjo, como escucharíais el otro día en la bitácora. Nos vinimos aquí para poder disfrutar en directo de ese espectacular europeo de la clase 6 metros que se está disputando en tierras gallegas. Y aprovechando que estábamos aquí y que lo tuvimos de forma breve en esa bitácora para hablar un poco de los 6 metros, no podíamos dejar pasar la oportunidad para hacer una entrevista mucho más calmada, para saber muchísimas cosas de las que rodearon ya no solo ese oro olímpico, sino multitud de otras cosas interesantes que lo acompañaron en su vida antes y en su trayectoria profesional después. Don Alejandro Abascal, muy buenas. Hola, muy buenas. Y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, no, gracias a ti por invitarme. Bueno, me estabas contando antes el tema de tu abuelo, ¿no? Y me parece una manera muy bonita de empezar, que él fue carpintero de Ribera y que un poco de ahí se te metió el salitre en la sangre. Bueno, sí, en ese sentido viene de familia, mi abuelo carpintero de Ribera, como fue mi padre después, y eso me facilitó mucho, pues primero mi afición por el mar, porque en casa se respiraba barcos y mar por todos los lados, y luego también la facilidad en unos tiempos complicados, como era en mi infancia, pues poder disponer de un barco de vela, que no era cosa que todo el mundo pudiera tener, ¿no? Entonces, bueno, pues así pudieron ser mis inicios un poco fáciles. Sí, porque los barcos te los hizo tu padre o tu abuelo. Sí, yo siempre he navegado con barcos de mi padre. ¿Ah, sí? Sí, siempre con barcos de mi padre hasta que empecé a navegar en clases olímpicas. Entonces, claro, el 470 ya no se podía y luego ya el Flying Dutchman tampoco. Claro. Ya eran barcos muy complicados, muy sofisticados, ya con unos materiales que se alejaban mucho de la madera, ya por las fibras sintéticas, por el carbono, el Kevlar, etcétera, ¿no? Los epoxis y tal. Pero mientras fueron los barcos de madera, yo aprendí con un cadete hecho por mi padre. Sí. Luego navegué en Borien y en Snai con barcos de él, fui campeón del mundo con sus barcos y bueno, pues a partir de ahí esos fueron los inicios hasta que empiezas a abrirte un poco camino en la vela internacional. Claro, qué bonito, ¿eh? O sea, porque si para ti ser campeón del mundo deportivamente sería la bomba, para tu padre que lo hagas en un barco hecho por él sería como, joder. Por supuesto, por supuesto. Él estaba muy orgulloso y muy contento y bueno, también era una manera para él de vender barcos. Claro. Porque mis barcos siempre estaban también en venta. Cuando iba a los campeonatos, pues muchas veces volvía sin barco. ¿Y cómo era la época? ¿Con qué edad empezaste a navegar? ¿Qué ambiente había? ¿Dónde navegabais? Tú eres de Santander. Sí, empecé a navegar en Santander y yo recuerdo mis inicios, tenía 9 años y mi padre me aconsejaba, me daba 4 consejos y sé que me metió con un chaleco salvavidas en un cadete, me puso el foque autovirante y yo navegaba por allá. Me acuerdo que me metía mucho, había muchos pescadores pescando en sus botes, en sus pequeños barcos por allí cerca y yo como volcaba con frecuencia, pues me tenían que venir a ayudar y siempre me decían, niño, vete a navegar más allá. Sí. No toques las pelotas, con perdón. Sí. Y bueno, pues así fue poco a poco. Luego, bueno, Santander es un sitio donde ha habido una tradición de vela importante, desde siempre, desde los 6 metros, 8 metros, etcétera, de la época de los años 20. Y entonces en aquella época pues había el snipe. Y comencé a navegar allí de tripulante, luego de patrón, y bueno, y así poco a poco, sin darte cuenta, algo que te gusta, pues se te va convirtiendo en una pasión. Sí. Y luego te vas dando cuenta de que no lo haces mal, luego que les ganas a todos y bueno, pues así vas tirando para adelante. Claro, y supongo el gran salto, ¿no?, es el momento en el que te planteas o consigues ir a unos Juegos Olímpicos. ¿Eso claro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese último salto hasta el...? Sí, pues todo es un poco progresivo. Yo tenía en la cabeza los Juegos Olímpicos desde siempre, es curioso. Y tengo una entrevista, un recorte de periódico que guardo,
debía tener 12, 13 años, y me preguntan que cuál era mi ilusión en la vela, ¿no? Y digo, ir a unos Juegos Olímpicos. Y digo, caramba, o sea, y luego lo he podido cumplir, ¿no? Pero claro, son ilusiones que te haces. La verdad es que la vela importante, la vela olímpica, pues surge cuando te dan una oportunidad desde la federación. Entonces hubo un cambio importante. Creo que hubo un presidente que cambió la manera de trabajar, que cambió la mentalidad, que nos cambió totalmente las estructuras de la federación y apostó por una serie de gente y me llamó a mí. Y yo, pues que estaba deseando ir, porque navegando en Santander se navegaba en verano. O sea, cuando llegaba octubre, septiembre, octubre, pues cerrabas hasta el año que viene, al año siguiente, en mayo, ¿no? Sí. Entonces yo quería saber qué pasaba si seguía navegando todo el año, a ver hasta dónde podía llegar y tal. Bueno, y fue una época muy bonita en la que se creó el centro de entrenamiento entonces de la federación en Palamós, y cogí y me fui a Palamós a ver qué pasaba, y ahí empezó todo. Sí. ¿Con qué edad? ¿De qué edad estabas hablando, más o menos? Bueno, yo estaba estudiando todavía, hice mis estudios universitarios en lugar de 5 en 7 años. Los fui haciendo poco a poco porque me dediqué a navegar y hice unos Juegos Olímpicos por medio y tal. Entonces yo debía, no sé qué tendría yo, 23 años o 24 ¿Qué años. presidente era? ¿Te acuerdas? Miguel Compain. Miguel Compain fue una persona, bueno, yo creo que la más importante que ha habido, porque todavía su manera de ver la vela, o sea, sus normas, sus principios, su estrategia tal, yo creo que es lo que seguimos teniendo ahora y bueno, con buenos resultados. Qué bueno. ¿Y tus primeros Juegos Olímpicos a los que van es Moscú? ¿O no, mis primeros Juegos fueron los de Montreal. Montreal, 76. Montreal, año 76. Sí, y allí fue un poquito, yo había empezado a navegar en 470. Sí. Porque después de ganar el Mundial de Borien fue cuando hubo la llamada para ir a Palamós y empezar a navegar en serio. Entonces comencé con el 470 y fue un año bonito porque aprendí mucho. Pero la federación nos planteó, porque estaba también Gorostegui en el 470, y que porque íbamos a estar los dos peleando para que solo uno pudiera ir y que cubriríamos mejor la vela española si alguien pasaba a otra clase, ¿no? Entonces José María Benavides me convenció para navegar, para probar el flying. Sí. Y lo probé, fuimos a una regata en Italia sin haber entrenado apenas y hicimos un par de pruebas muy buenas y bueno, nos animamos y me animé y a partir de ahí pues la verdad es que tuvimos año y poco y mientras estaba estudiando en Santander pues para preparar los Juegos de Canadá y llegamos allí en un momento de forma increíble que pudimos haber ganado, pero las cosas se nos complicaron y no ganamos, pero habíamos hecho una preparación realmente muy buena. ¿Cómo eran unos juegos en el año 76? Porque todos tenemos, bueno, más o menos una percepción de lo que son los juegos del 2000 y pico. ¿Qué grandes cambios había entre unos juegos de esa época y los que estamos acostumbrados a ver ahora? Bueno, no muchos. Es decir, los juegos siempre ha estado en la cabeza de todo deportista como el evento más importante y al que querías ir, ¿no? Sí. Lo que ha cambiado mucho son los deportistas, es decir, la preparación. Nosotros antes éramos aficionados. Bueno, yo cuando empecé con los Juegos Olímpicos, claro, los profesionales no podían ir, lo cual a mí me parecía fatal, porque si los mejores no pueden ir, entonces, claro, éramos aficionados y cuando alguien te decía que eras un profesional te estaba insultando casi. Claro. Lo contrario de hoy, que como te llamen aficionado, pues también te están diciendo que eres un turista, ¿no? O sea, la vida cambia, da vueltas de una manera increíble. Entonces hoy la gente va muchísimo mejor preparada. La verdad es que el deporte hoy pues se le ha dado una importancia que no tenía antes. O sea, antes para nuestro país, para nuestros gobiernos, pues el deporte era algo que no tenía importancia. Sin embargo, a partir de Barcelona, pues se dieron cuenta de que hoy el prestigio de los países se juega en muchos terrenos y en uno de ellos, aparte de la tecnología, la industria, es el deporte. Sí. Es un escaparate importante y a partir de Barcelona es el boom del deporte español, porque realmente se empezaron a dar los medios para que los deportistas pudieran entrenar, pudieran dedicar un tiempo a practicar el deporte. Y el resultado es obvio. ¿Con quién navegabas en esos tiempos del 470 y de los primeros Juegos? Pues mira, yo navegué al principio. Mi primer tripulante fue Luis López Alonso. Bueno, no el primero, tuve muchos antes, pero el primero con el que hicimos una preparación seria, ¿no? Y ganamos el Mundial de Borien. Ese fue mi primer tripulante.
Con él pasé al 470, pero cuando ya cambié definitivamente al Flying Dutchman, él, bueno, pues no tenía las condiciones. Hacía falta una persona de más peso, de más estatura. Entonces empecé con José María Benavides. José María Benavides, que era muy buen tripulante, la verdad es que ayudó muchísimo y bueno, lo bien que nos salieron las cosas en Canadá, pues mucho fue por la experiencia que él tenía y la dedicación, porque yo entonces todavía estaba estudiando, no tenía mucho tiempo. Luego, para los siguientes juegos, ya navegué con Miguel Noguer, y con Miguel Noguer ha sido, bueno, mi tripulante de flying en los Juegos Olímpicos posteriores, y Miguel también era un tripulante excepcional. Tenía un físico muy importante, siempre le faltó peso, con lo cual con viento teníamos un pequeño hándicap, que era mi fuerte, que era lo que a mí me gustaba más, pero así todos los resultados con viento eran muy buenos. Y en medio tuve a Javier Gonzalo, una época en que Miguel paró para terminar sus estudios y tal, que también un chico sevillano. He tenido suerte con los tripulantes, tanto por la técnica, pero bueno, eso ya lo escogía yo, que supiesen, como por luego la relación que he tenido con ellos. Claro. Yo he hablado con mucha gente antes de venir a entrevistarte, pues un poco para ver historias, tal y cual, y me he quedado sobre todo con dos anécdotas que me han contado, que un poco definen, ¿no?, o ayudan a entender por qué Alejandro Abascal fue el primer campeón olímpico que tuvimos en España. Me han llegado a decir que tú te llegaste a dejar el pelo largo porque si te lo mojas, coge peso y puedes hacer más peso en la banda. Yo no sé si esto es una locura o no, pero es lo que me han contado. No fue. Ayuda muy poco. Sí. Lo que sí, entonces, que la ropa... Hoy el peso de la ropa está muy controlado porque afecta mucho a la salud del deportista. Antes hacíamos locuras. Llevábamos chalecos de peso. Así me contaba el otro día Fernando Echavarri, que hacen tampoco tantísimo. No hace tanto. Y llevamos chalecos de peso que, bueno, para que te hagas una idea, entonces el peso máximo permitido eran 20 kilos, que los pesaban, te cogían toda la ropa que llevabas, todo, absolutamente todo, y lo ponían en unas perchas, lo sumergían en agua, cuando lo sacaban lo dejaban un minuto escurrir y la báscula tenía que dar menos de 20 kilos. Joder. Entonces, para que te hagas una idea, nosotros llevábamos chalecos que pesaban 14-15 kilos. Es decir, que íbamos prácticamente desnudos. Bueno, el tripulante en este caso, que es el que hacía palanca, para poder hacer más contrapeso, ¿no? Y esto lo ajustábamos mucho, sobre todo con Miguel. Pasamos apuros a veces en los pesajes porque íbamos al gramo, porque claro, al estar muy ligero, pues el peso es importantísimo en un día de viento. Y bueno, yo sí que me ponía ropa que se mojaba, algún jersey por encima del traje de aguas, pues porque siempre ayudabas mucho. Claro. Un poco, pero el pelo ya tanto... Ya es demasiado. Era un poco, sí. Esa leyenda existe sobre ti. Me contaron dos anécdotas más, pero un poco, bueno, para ver hasta qué punto es importante, ¿no? O era importante para ti maximizar el peso en el barco. Me contaron algo parecido con los zapatos, que llevas como un calzado súper finito para que pesara menos, y que pesabas hasta los tornillos que iban en el Flying Dutchman y las poleas para ver cuál pesaba menos. O sea, que llegabas hasta el punto de pesar los tornillos del barco. Hay un poco... Lo de los zapatos es verdad, sobre todo con Miguel. Sí. Porque también navegar ligero de calzado, ligero de todo de ropa, pues te permitía llevar más en el chaleco. Yo no tenía problemas de peso porque nunca iba a llegar a los 20 kilos, no me iba a poner tanto chaleco de peso, porque el patrón, como hace poca palanca, el beneficio no es tan grande. O sea, es mucho más importante cuando tienes el peso 2 metros y pico fuera del centro de carena del barco, ¿no? O 3 metros. Lo otro que me comentabas... Los tornillos. A ver, yo cuidaba mucho de los detalles, pero más que el peso era la posición y todo. Yo iba al astillero y cogía el barco desnudo. O sea, a mí me daban el barco con la base del palo puesta, con los anclajes de los obenques y del stay. El resto de rajes los colocaba yo. Hostia. Porque me gustaba el terminar y la posición donde va una mordaza o una polea para que funcione bien, para que lo tengas a mano, todo eso es muy importante. Y entonces, bueno, pues yo me gustaba hacerlo. Eso luego, aunque luego hablaremos de tu periodo como director técnico, entrenador, etcétera, ¿eso se lo has transmitido a los regatistas? Porque sí que hay muchos de las nuevas generaciones que sí que eso... O sea, es que me recuerda mucho a casos recientes, ¿no? De gente que se preocupa al milímetro por esas cosas. Sí, yo creo que todo el mundo enseguida lo entiende porque
A ver, en el barco cuando navegas, cuando compites y en condiciones complicadas tienes que ir cómodo. Si las cosas no las tienes muy fáciles y muy cómodas, pues es un inconveniente más. Entonces sí que es importante y todo el mundo lo estudia. Ya. Todo el mundo. Bueno, pues un poco con este nivel ya de profesionalismo, ¿no? Profesionalismo, más profesionalidad que profesionalismo, por la pasta, ¿no? Ahí no erais profesionales todavía. En absoluto. Todavía no había ADO ni nada. Claro, o sea, ¿Quién hubiera pillado aquello de lado? Claro, por eso, encaráis el asalto hacia el oro después de haber hecho los Juegos de Montreal. ¿Cómo es ese ciclo olímpico para ti? ¿A qué te dedicas? ¿De qué vives? ¿Cuántas horas puedes entrenar? ¿Dónde estuviste? Bueno, después de Canadá, a mí me quedaba un año de universidad y me volví a Santander, con lo cual el Mundial de ese año no lo hicimos. Sí. Que fue una pena porque fue en Garda y en condiciones de viento, que con José María Benavides es que corríamos mucho, la verdad. Entonces ese primer año lo perdí, pero luego me fui a vivir a Palamos. Luego me fui a vivir a Palamos porque era la única manera de dedicarte en cuerpo y alma y estar todo el día pendiente del barco. Entonces yo de lunes a jueves preparaba el barco, hacía toda la parte de preparación de material, de logísticas, etcétera, y Miguel venía de Barcelona el viernes y navegábamos viernes, sábado y domingo. Y así hemos estado haciendo pues mucho tiempo porque se necesita mucha preparación, mucha dedicación, si no, no tienes posibilidad. Y el éxito nuestro, claro, ahora sí, a ver, nosotros entonces dedicábamos esto que era mucho para lo que se dedicaba entonces. Hoy los deportistas del equipo, cuando yo he dirigido el equipo, entrenaban de lunes a viernes y descansaban sábado y domingo. O sea, lo contrario de lo que... Sí. Eso da un poco idea pues, del nivel de profesionalismo al que se ha llegado, ¿no? Pero es que es la única manera de llegar lejos. La única manera de ganar, de ser mejor que los demás, que son muy buenos, es entrenando mucho. ¿Y cómo viviste los Juegos de Moscú? ¿Cómo llegasteis? ¿Qué ambiente había? ¿Había muchos deportistas? ¿Hubo ceremonia de apertura? ¿Estuviste? Cuéntame un poco. Bueno, la vela tiene un problema a nivel de Juegos Olímpicos y es que no todas las ciudades que organizan Juegos tienen mar. Claro. Entonces los primeros pues fueron bien porque son los Juegos Olímpicos y todo te apabulla un poco, ¿no? Pero estábamos solos, los de vela. La verdad es que yo guardo un recuerdo increíble porque, bueno, pues hicimos muchas cosas, el ambiente era... Y luego también porque veías allí a todos los ídolos, a toda la gente que has admirado toda la vida, pues dices, joder, están aquí. Pues está aquí el Pattison, está el Payot, está el Dennis Conner, está el Mankin. Bueno, dices, bueno, que eran los que ganaban muchas medallas entonces, ¿no? Entonces, bueno, pues son momentos muy bonitos, muy bonitos. Sin embargo, luego, claro, vas a Los Ángeles con mar, vives con todos, estás en la Villa Olímpica, comes con tus compañeros o con la gente pues con la que tienes más afinidad. A mí, que me gusta mucho el baloncesto, pues yo estaba todo el día con los de básquet. Sí. Allí, mira, te puedo contar una anécdota. Con el básquet, yo creo que he sido quizá el único que ha visto en directo las 3 finales olímpicas que ha hecho España. No jodas. Sí, estuve en directo allí en Los Ángeles. En Los Ángeles, que entré al vestuario con el equipo. Ah, sí. Sí. De la relación allí, que ya tenías con ellos de allí, claro. Entonces, bueno, y con Díaz Miguel, y bueno, el poder estar ahí en el vestuario de los Lakers, tocando allí las taquillas del Karim Jabbar, de todos estos fieras que había entonces, pues para mí increíble. Y luego me he visto por las otras 2 finales que han hecho. Qué bueno. La de Beijing y la de Londres. Claro, ahí estaba ya como director. Sí, pero bueno, pues eso, que te relacionas con mucha gente, no solo con el básquet, con todos, comes, bueno, pues ves que son gente como tú, que tiene sus problemas, que dedican mucho tiempo, cómo lo hacen, y bueno, para mí fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Y bueno, el problema fue Montreal y Moscú, que estábamos un poquito aparte. Claro, ¿Moscú dónde era? ¿Dónde estaba en la Tallinn, era Estonia. Sí, era Estonia, un sitio muy bonito para navegar, con unas instalaciones increíbles que hicieron para los Juegos, hicieron una villa olímpica allí de vela, pues preciosa, ¿no? Pero nos faltaba el resto de gente. Y luego pues no fui a todas, yo creo que en Montreal fuimos a la inauguración. En Moscú no fui a la inauguración porque estábamos pendientes del barco y era un viaje muy largo, ahí hasta Moscú. Y en Los Ángeles sí, claro, sí fui. Y fuiste abanderado. Abanderado, ¿no? Dios mío, eso es un recuerdo imborrable. Sí, es tanto como dicen, porque todos los que los habéis sido, habláis de ello como uno de los sueños cumplidos en vida. Yo para mí sí. Yo creo que es una sensación parecida, o lo más parecida, a subir arriba del podio. Ya.
O sea, son sensaciones increíbles, ¿no? Estar ahí, o sea, estar delante de todos tus compañeros, de toda la delegación, llevando la bandera, salir por el túnel aquel, el rugido de la gente que entonces desde abajo se oye muchísimo, cada vez que sale un país todos... Y encima verte en la pantalla gigante de enfrente, verte tú con tu nombre, con la bandera, con no sé qué, dices, Dios mío, pues para levitar casi, ¿no? Ya vas, claro. La verdad son recuerdos, vamos, los más bonitos. Bueno, al final eso fue gracias a que ganaste el oro en los juegos anteriores. Ah, sin duda. ¿Cómo recuerdas aquello? Ya no solo a nivel deportivo, sino también a nivel extradeportivo, porque ser el primer español que gane un oro olímpico, sí, bueno, debió ser la bomba. A ver, tampoco fue el primer español, porque hubo en el año 28, se ganó en hípica por equipos. Bueno, ya. Se ganó en hípica por equipo, ¿no? Pero bueno, sí, no, yo de lo que me siento muy orgulloso es porque en la época en que nosotros competíamos, las medallas que se ganaban era una o ninguna. Ya. O sea, es que hay que recordar que en el 72, en el 68, que no había medallas apenas. En el 72 hubo una en boxeo de bronce, me parece. Sí. Y no se ganaba prácticamente casi nada, ¿no? Entonces lo que me gusta es el haber sido capaz de ganar en unos momentos en los que era difícil. O sea, Sí. de alguna manera creo que transmitimos la sensación a todos de que se podía ganar una medalla de oro, ¿no? Que antes no estaba tan claro. Claro. No estaba tan claro. Ahora, nosotros lo teníamos, bueno, muy claro, supongo que como otros, ¿no? Pero con José María Benavides, cuando entrenábamos antes de ir a Canadá, pues nosotros corríamos, hacíamos no teníamos preparador físico, por supuesto, pero corríamos y en la punta del espigón de Palamós subíamos a la roca más alta y hacíamos gimnasia de cuello, nos inclinábamos como para recibir la medalla. Hostia, bueno. Tal cual. Y volvíamos muy felices otra vez. Qué bueno, pues mira. Sí, sí. Oye, ¿y en el agua cómo fue aquello? O sea, ¿cómo fue esa semana de regatas? ¿Había medal race también en esa época? ¿O? No. Las regatas entonces los campeonatos normalmente eran de 7 pruebas. Los campeonatos largos, como campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, Juegos Olímpicos, la mayoría de las regatas importantes eran de 6 o de 4. Se hacían pruebas más largas, o sea, los formatos han cambiado muchísimo. Ahora son pruebas cortas, más pruebas y bueno, pues para que te hagas una idea, en Canadá, que es donde creo que podíamos haber ganado la primera de oro, nosotros de 7 pruebas ganamos 2 y en otra, yendo primeros, fue cuando tuvimos la avería gorda, que se rompió la cincha y volcamos, y íbamos primeros también, o sea, que estábamos en un momento muy, muy importante. ¿Y eran barloventos o taventos o había algún triángulo? No, era triángulo, lo que llamaban entonces triángulo olímpico. Triángulo olímpico. Ahora se hace el paralelogramo cuando hay que compartir clases y hacen el inner y el outer, y también se hace el recorrido al viento, pero nosotros hacíamos el triángulo olímpico, que era una ceñida muy larga, de más de 2 millas. Joder. Pero claro, el barco nuestro caminaba, o sea, nosotros hacíamos regatas de 11 millas. Hostia. Hacías 2 al día, no hacías más, 1 o 2. Y luego hacías 2 largos o traveses, que bueno, uno te tocaba cerrado y otro abierto, muy bien. Volvías a hacer una ceñida, luego una popa y luego una ceñida, con lo cual hacías todos los rumbos y creo que eran recorridos muy completos. Claro. Y un largo en un Flying Dutchman de 1 milla, de más de 1 milla, con 18 o 20 nudos de viento, eso es un placer, vamos, increíble. Qué bueno. Pues bueno, oro en Moscú. ¿Cómo recuerdas el recibimiento en España, la repercusión pública, medios o no medios? Bueno, lo que te decía antes, que el deporte todavía no estaba bien visto en España. Nosotros no tuvimos hasta que ganamos, no tuvimos ningún periodista con nosotros en Tallinn. Y vino Mari Carmen Izquierdo. Sí. Vino el último día pues a hacer una entrevista, pues porque no nos daban, y luego vino del país, pero hasta que no ganamos no teníamos seguimiento de vela. Ya. De hecho, imágenes no hay prácticamente de los Juegos de Moscú, y muchas de ellas son de en blanco y negro todavía. Ya, sí, es verdad. O sea que había un seguimiento muy pobre. Sin embargo, en España sí que tuvo repercusión. Yo recuerdo que me reconocían por la calle. Ah, sí. Sí, hombre, también igual, en aquella época pues tenía la imagen con el pelo largo, era más fácil de identificarme. Yo vivía entonces en Palamós y estaba mucho en Barcelona. Recuerdo que por la calle me reconocían y mucha gente me saludaba y me felicitaba. Y, qué ilusión. Bueno, joder, pues claro. sí, pero luego, bueno, pues un recibimiento oficial nos hicieron allí en el aeropuerto, también en mi club en Santander. Pero bueno, no sé, yo creo que no estábamos acostumbrados y no sabíamos qué hacer. Ya, normal. Y eso siempre hago la prueba del algodón con mi madre, ¿no? Antes de venir a hacer entrevistas y tal y cual. Y de toda la gente que ha pasado por el rol este ahora, que mira que he tenido a todos los que han sido, bueno, son gente muy representativa, os conocía a ti y a Teresa Zabel. Sí.
Es curioso, ¿eh? Yo creo que por el calado de vuestras victorias en la época a nivel popular, también ahora con lo de las redes sociales se dispersa todo. Antes, vosotros en esa época salíais en el telediario, por lo Nada que más, conseguisteis. nada ¿No? más. Claro. Claro, hoy las redes sociales ayudan mucho a difundir las cosas, todas las historias. Claro, entonces no había nada y bueno, es que éramos un poco también navegando, éramos artesanos todavía. Ya. ¿El oro te ayudó a preparar los Juegos de Los Ángeles en algún sentido? ¿Te hizo la vida más fácil, entre comillas? Sí, un poquito sí, claro, porque tienes dentro del deporte español, pues ya tienes, y has demostrado, ¿no? Que puedes, y fueron más fáciles. Fue mucho más duro antes. O sea, antes tuvimos que ingeniárnoslas muy bien pues para poder disponer de material, porque no había medios, la verdad es que no había dinero. Y entonces, pues fíjate, para los Juegos de Montreal, para los primeros, pues llegamos a un acuerdo con un astillero italiano que entonces no pitaba muy bien, y hicimos un barco súper rápido. Claro, después vendieron muchísimo. Entonces tuvimos la facilidad en ese periodo y en el siguiente de disponer de barco, de poderlo cambiar gratis, y eso nos ayudó muchísimo. Luego también, pues yo tenía mucha amistad con Keith Musto. Ah, sí. Y con él, pues experimentamos con las velas, venían a Palamós con velas para probar. Con él hicimos una vela, el Code 1, que llamamos, que en poco viento era la bomba y que lo tenía todo el mundo, vendió muchísimas velas. Entonces nos teníamos que apañar un poquito, claro, nos cobraba nada por las velas. Entonces así hemos tenido que experimentar. Para ir al Mundial de Australia tuve que organizar un contenedor para 6 barcos, dividimos entre 5. Claro. Bueno, y así hemos tenido que hacer muchas cosas para poder tener medios, porque antes la verdad es que no lo sabía. Comprar una vela era complicado. Con Miguel Compain me hacía mucha gracia porque íbamos, Miguel, necesitamos un Génova y tal, otro. Y entonces, bueno, pues desgraciadamente no había los medios, porque no teníamos patrocinadores tampoco. Claro, eso es lo que choca hoy un montón, ¿no? Que un campo olímpico normalmente luego tiene eso. Y ahí las marcas no ha provenido de que hace Telefónica. Ahora eso en esa época no existía. No existía. Oye, y deportivamente, ¿cómo recuerdas? Ya hemos hablado antes, ¿no? De que extradeportivamente los Juegos de Los Ángeles los disfrutaste mucho, ¿no? Por esa relación de tal. ¿Y deportivamente cómo los recuerdas? ¿Cómo fueron? Pues lo recuerdo un poco, a ver, tengo recuerdos encontrados ahí, porque por un lado hicimos 4 años de preparación muy buenos, creo que estábamos a un nivel súper alto, teníamos muchas ganas de ganar ahí. El Flying Ernest, curiosamente, 4 meses antes de los Juegos, pues aparecieron unos barcos con una manera de navegar totalmente distinta, con el rake, con el palo caído atrás y la botavara tocando la cubierta. Sí. Entonces, con una geometría de génovas totalmente distinta. Tuvimos que adaptarnos demasiado pronto o demasiado rápido a estas... Y yo creí que nos habíamos adaptado bien, que habíamos conseguido una buena velocidad. De hecho, un mes y medio antes de los Juegos fuimos a la Semana de Kiel y ganamos, con viento, pero luego en los Juegos tuvimos menos viento. Los Ángeles, la previsión era de viento fuerte siempre, pero durante los Juegos la primera ceñida e incluso parte de la segunda eran con poquito viento. Luego ya subía y la tercera era de viento, pero con poco viento no supimos reaccionar. Entonces tengo un recuerdo un poco de esto del quiero y no puedo, y bueno, el resultado no fue el que esperábamos. Entonces pues hubo un poquito de decepción y bueno, y también fue uno de los motivos también por dejar la vela olímpica en ese momento. Tomas esa decisión de dejar la vela olímpica y ¿qué panorama se te abre? Bueno, ahí la federación me ofrece seguir de técnico y claro, ahí tengo yo que pensar, porque claro, yo entonces ya estaba casado, tenía una niña y tenía que pensar muy bien si seguir en vela, que era algo donde sabía mucho, o si dedicarme a la física, que era mi profesión, en teoría mis estudios, y entonces no era nadie. Entonces tendría que llegar ya con 30 y algo años, cuando mis compañeros ya habían escalado puestos en empresas o en la docencia o donde sea, y me dediqué por la vela. Entonces empezaba con el Flying Dutchman Luis Doreste y bueno, pues creo que ayudé bastante, porque en un año fue campeón del mundo y campeón de Europa. Sí. O sea, le corté los caminos por las pruebas, ya estaban todas hechas. Bueno, y uno de los oros olímpicos lo sacó con el Flying también, Luis. Lo sacó con el Flying, pero en el 92, vale, después. vale. En el siguiente ciclo. En el siguiente ciclo.
Pero bueno, él estuvo ahí, fue muy pronto, estuvo muy pronto en el tope, porque Luis era muy bueno también, Luis era muy bueno. Y luego pues he seguido en la federación ayudando a distintas clases, a distintos deportistas. Al final con el 49er, cuando volvimos a Santander, al centro de alto rendimiento, pues me ocupé de la clase 49er y primero con Santi López Vázquez y Javier de la Plaza, que fueron campeones del mundo. Sí. Y desgraciadamente cuartos en los Juegos Olímpicos. Sí. Y luego ya con Iker y Xavi, pues ahí se han ganado medallas mundiales, europeos, y creo que bueno, es un placer también cuando compites ganar, pero también cuando los tuyos, los que preparas, ganan, pues también es un placer enorme. Tú has generado, supongo que serás consciente de ello, mucha ascendencia en los regatistas a los que has entrenado. O sea, es decir, era una figura que ha conseguido tener mucha influencia positiva en ellos. O sea, hay muchos tipos de entrenadores, tienes el de la pistola, el de tal, de igual, pero yo creo, al menos visto desde fuera, que por resultados y por los comentarios de la gente que ha pasado por ti, has dado con esa tecla para hacerle entender a la gente cómo mejorar su forma de navegar. Sí, pero sobre todo sobre la base de que el deporte es educación, y yo he procurado transmitir la educación que me han dado a mí a los demás. Es decir, yo nunca le he dicho a nadie que vaya, por decirte algo, a una protesta y diga lo que no ha sido. O sea, o cosas, vamos, que me he preocupado de que la gente, sobre todo, que vayan mejorando con el trabajo y con el esfuerzo. Y bueno, yo creo que en ese sentido, pues bien, porque la experiencia que me dio el haber sido regatista es saber las carencias o los problemas que puede tener otro deportista, ¿no? E intentar ayudar de la mejor manera. Y yo creo que ahí pues he procurado siempre darle todos los medios para que puedan hacer la mejor de las preparaciones. Bueno, pues sí, muchos tienen mi enfoque y yo creo que ha sido bueno, Y lógicamente, a ver, yo cuando empecé realmente no tenía maestros. O sea, yo he sido autodidacta. O sea, la primera persona que me ha enseñado de verdad pues fue Paul Maes. Paul Maes ha sido... Pero claro, Paul, que ha sido el que ha dado el empujón de verdad técnicamente a la vela española, estaba para todas las clases. Entonces era compartido, no tenías como hoy... A ver, hoy un deportista sale a una regata y a la vuelta se analiza lo que se ha hecho. Porque tienes a alguien que te ha filmado, que te ha visto, que te comenta. Tienes 1000 maneras de ver los errores y de... Nosotros no teníamos a nadie, teníamos que analizar y desde dentro se ven muy poco los errores porque te crees que lo haces bien y a veces estás cometiendo errores, ¿no? Entonces los progresos nuestros eran lentos porque solamente teníamos un entrenador muy de vez en cuando. Entonces, bueno, pues ha sido, de cierta manera, es que es un proceso largo y complicado, ¿no? Sí. Hoy se aprende en una semana lo que te costaba antes meses aprender. Claro. Oye, ¿y toda tu vida, desde el 85, 86, cuando entrarías ahí, en la Federación Española de Vela? ¿No has tenido ningún periodo en el que hayas dicho, venga, pues me voy a probar otra cosa, me voy a...? Sí, estuve de excedencia de la Federación. Hubo un momento, después de Seúl, ¿sí? Volví a navegar en Star. Hicimos la preparación para Barcelona, muy bonita. Lo que pasa que el Star era un barco que requería mucho tiempo y mucha experiencia. Y yo lo cogí tarde. También cogí tarde pues el encontrar el tripulante ideal. Me costó, y luego también tuvimos una competencia dura porque estaba José Ledoreste también metido ahí, estaba Juan Costas, estaba, bueno, una flota de Palma con Fernando Rita, que al final fue el que ganó la selección y el que fue a los Juegos, pero tuvimos una selección muy interesante, muy bonita, en el que nos íbamos ganando unos a otros y muy apretada hasta el final. Y al final fue Rita, no fue José Le ni yo. Joder, qué fuerte, ¿eh? O sea, bueno, es la mejor prueba del nivel que había, ¿no? Sí, que el nivel era alto y luego también que nos controlábamos demasiado. Y ya sabes, a veces tuya mía, gol de otro. Ya. Pero fue una experiencia bonita también la preparación del Star. O sea, los Juegos de Barcelona los viste desde la barrera, al final. Bueno, yo he vivido 10 Juegos Olímpicos. O sea, 10 presenciales de estar ahí. Y los de Barcelona, al final, como no pude competir, pues estuve trabajando con Radio Televisión Olímpica. Ah, muy bien. Comentando Entonces, comentando y llevando las cámaras, porque fue la primera vez en Barcelona donde dejaron acercarse barcos a los barcos de regata. ¡Qué bueno! Sí, o sea, hiciste de realizador un poco, ¿no? Sí, porque esto se puede hacer, aquí estaría bien la cámara, aquí no. Claro, yo era el especialista que llevaba las cámaras y las metía dentro del campo de regata sin estorbar a nadie. Sí, una experiencia muy interesante, porque luego tenías que editar y, bueno, estaba muy bonito, una experiencia nueva. Y ahí teníais, o sea, podíais llevar cámaras a bordo de las gomonas de seguimiento, ¿no? Habría una gomona de tele que le dejarían acceder. Sí, bueno, eran barcos rígidos. Sí. Eran barcos rígidos. Luego también los cámaras, el
primer día que me encuentro el cámara a bordo, había amarrado el trípode le había fijado al suelo del barco. Y yo digo, hombre, que esto no es así. Ay, qué bueno. Bueno, pues esas cosas pasaban. Claro. Pues como comentarista, esos juegos serían también brutales, ¿no? O sea, estar con 5 Sí, medallas. lo que pasa es que hacías los comentarios a posteriori. O sea, hacías los resúmenes. Pero bueno, muy bien, bonito. Qué bien. Y luego volviste a entrenar. Claro, ya fuiste, o sea, seguiste entrenador de 49er cuando acabaron esos Juegos de Barcelona. Bueno, después después de Barcelona me propusieron poner en marcha el Centro de Alto Rendimiento de Murcia, ¿Sí? en Infanta Cristina, y me gustó el proyecto y me fui allí. Entonces, la puesta en marcha de aquel centro pues fue mía y estuve 2 años y medio allí trabajando con los regatistas de Murcia, de lo que guardo un recuerdo increíble, de buena gente, de buenos regatistas. Fue una parte de una época de mi vida muy, muy bonita. Qué bonito. Y Ahí en ponerlo en Murcia. marcha desde cero, o sea, un poco de... Poner en marcha desde cero. Bueno, la parte fea era cuando tenías que hacer la previsión para los colchones de la residencia, para no sé qué, pero bueno, la parte de mar, todos los barcos, Claro. sobre todo los entrenamientos. En aquella época, recuerdo que el último año que estuve allí, creo que fue el 94-95, los regatistas de Murcia ganaron el Campeonato de España de Optimis, Sí. el de cadete, el de Borien y el de láser. Coño. O sea que algo les empujamos. Sí, señor. Y luego ya, Juegos de Atlanta, ahí estuviste No, esos son los que me salté. los únicos. Los únicos desde- que me he saltado desde el 72. En el 72 estuve los juegos, normalmente invitan a gente joven, deportistas jóvenes que destacan. Allí en Alemania hicieron un campamento de juventud y fui yo invitado con algunos otros deportistas españoles. Y había deportistas de todo el mundo. Entonces allí nos llevaban a ver las regatas, otras competiciones, vimos la inauguración, se portaron con nosotros genial. Qué bueno, esos juegos fue lo que estuvo el rey con el duque de Arión y con Félix. Claro, Salcedo, y yo ¿no? tengo fotos con ellos allí ¿sí? porque íbamos a ver las regatas y teníamos pase para entrar al puerto. Ole. Entonces allí a Gerardo Seliger, Sí. a Ramón Balcells, estaba allí el rey. Sí, fueron unos juegos bonitos y los vivimos de una manera diferente porque luego no los he vuelto a vivir así. Luego ya 76, que aquí me iba a decir que en el 76 iba a estar compitiendo contra los que estaban allí. Claro. Entonces, bueno, 80-84 fui de participante, en el 88 de entrenador, en el 92 estuve de comentarista, 96 lo salté, en el 2000-2004 de entrenador. Sí, ahí fue 49er ya, ¿no? 49er. 2008 estuve de director de preparación olímpica Sí. y en el 2012 estuve de director deportivo de la federación. Y el 16 me falló porque no iba con España, pero estuve entrenando al chico de Guatemala de láser. Lo que pasa que 20 días antes de los Juegos falleció mi esposa y no pude ir entonces. Pero contento del trabajo, con los meses de trabajo que hice con el chico sacó diploma. Joder. El primero De Guatemala. el primero de Guatemala. Muy bien, pero un chico muy bueno. Juan Maigli. Juan Maegli, sí. Sí, conocí a su padre porque el padre fue finista olímpico Sí. y navegaba en fin en la época que yo navegaba en flying. Entonces hemos hecho viajes juntos, hemos coincidido en muchos sitios y Qué bonito. sí, se sigue la tradición familiar. ¿Por qué fueron tan especiales Iker y Xavi también? Son de los pocos regatistas que han ganado un oro y una plata que debió ser oro, que luego si quieres comentaremos. Pero yo creo que ahí conseguiste un poco una de tus mejores obras también, ¿no? El ayudarles a ellos a Sí. llegar donde han llegado. Y con Santi y Javi yo también estoy muy contento. Sí, ahí la pena es la porque medalla, es como ahí- siempre, es injusto, sí, pero... Sí, pues fue una época muy bonita porque lo difícil... A ver, hicimos un trabajo muy bueno porque trabajábamos entre los 4. Al principio Santi y Javi eran los que iban a los juegos y Iker y Xavi estaban para aprender y ayudar. Y luego en la siguiente, pues ya estaban compitiendo todos. Los primeros juegos, pues fue todo muy fácil porque había una diferencia bastante clara. Los roles estaban clarísimos. Sí, clarísimo. Entonces era muy fácil cooperar y trabajar. Para la siguiente ya fue más complicado. Al principio pues, fue muy fácil, 2001, 2002... Y en el 2003 empezó a complicar, porque claro, ahí ya se empezaba a decidir quién iba a ir a los Juegos. 2001 y 2002 fueron de un desarrollo espectacular, porque ganamos mundiales europeos y siempre eran los 2 barcos, hacían podio, prácticamente mundiales y europeos. Y en el 2003 ya se empezó a complicar y ya ahí, bueno, pues hubo separación hasta que Santi se lesionó. No, Santi se lesionó después de Atenas, sí. Pero ahí ya, bueno, fue cada uno por su lado y la selección la ganó Iker. Entonces, bueno, pues pudimos trabajar al final muy bien y ellos es que son muy buenos. O sea, el hacer una obra buena con deportistas que son buenos es mucho más fácil. Es mucho más fácil. O
sea, si te tocan unos troncos, pues realmente pues no puedes, ¿no? Pero con ellos era muy fácil porque eran muy buenos técnicamente, trabajaban un montón, rayaban un poco la obsesión. Y muy complementarios también, ¿no? Sí, dentro del barco sí, y eso era también muy bueno. Me ayudaba porque cada uno sabía en lo que era fuerte y trabajaba esa parte. Entonces, bueno, pues sí que con sus cosas, Xavi allí y yo en el medio. Claro. Muy bien. ¿Te esperabas la dimensión que ha tomado Xavi con los años? Porque hoy en día es uno de los patrones de referencia de la vela mundial. De los patrones de referencia de la vela. Es que Xavi es una persona que es curioso. Yo lo conocí cuando navegaba en Borien con el hermano. Es una persona que es un tripulante excepcional por las condiciones físicas, por la fuerza que tiene, por la técnica que tiene, pero es que es un patrón increíble. Y luego tiene un carácter que también es fundamental, sobre todo en un equipo, es muy bueno. Y claro, donde ha ido ha triunfado. Ha triunfado en la vela de altura, ha triunfado en todos los proyectos, en la Copa América, donde se ha metido ha triunfado. Y me parece que es, vamos, una persona de lo mejor que tiene la vela española hoy. ¿Cómo viste el salto de ser entrenador a ser director de preparación o incluso director deportivo? Bueno, a mí lo que me ha gustado siempre es estar en el agua. O sea, el trabajo de entrenador, que creo que es lo que sé hacer mejor, pues bien. Lo que pasa es que hubo una época que la federación me pidió y bueno, es una manera de ayudar, porque sabes también las necesidades que tienen los entrenadores. Claro. Has ido pasando, has empezado por pinche de cocina y bueno, cuando llegas arriba chef, pues te das cuenta de todo lo que hay detrás y lo que necesita cada uno. Creo que es un trabajo muy importante, a veces desagradecido, a veces criticado, porque tienes que seleccionar, tienes que escoger, porque no tienes medios para todo y tienes que dar prioridad a algunos proyectos. Entonces, bueno, pues es complicado, pero bonito también. Y tú, al final, sí que has tenido un problema, sobre todo en los últimos años, que fue las presidencias tan extrañas que hemos tenido en la Federación Española de Vela, ¿no? ¿Cómo has visto eso desde dentro? Porque te ha afectado directamente también a ti en el esto. ¿Sabes? Sí, sin duda, sin duda. Bueno, pues ha sido muy extraño, la verdad. Ha sido muy extraño. Gerardo Pombo a veces ha sido muy criticado, pero la verdad es que la vela olímpica con él ha funcionado muy bien. El trabajo que he hecho con él ha sido con la vela olímpica y con la vela juvenil y creo que ha sido un gran trabajo, un gran trabajo. En la vela olímpica es el presidente que en este momento tiene más medallas olímpicas. Ha conseguido más medallas olímpicas, o sea que algo bueno tiene que haber hecho. Y luego el plan de tecnificación que desarrollamos, que yo me ocupé también, porque, a ver, yo he hecho de entrenador, he hecho de director de preparación olímpica, pero yo era el director del Centro de Alto Rendimiento, que te lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Pero es que también he sido director del Plan Nacional de Tecnificación. O sea, todos los que han estado en el equipo olímpico ahora en Tokio estaban en el plan de tecnificación en los años 2010, 2011, 2012 conmigo. O sea, todos, desde el Jordi Chamar, a todos. Sí, sí. Menos Cardona. Entonces, por joven, a lo mejor. Cardona por joven, pero tendría 10 años ahí, el chaval. Bueno, pero te diré que con Joan tengo una foto de cuando vino a Santander a navegar en Optimis y tal, que me la mandaron cuando quedó subcampeón del mundo ahora. Me la enviaron y estamos los dos ahí en la foto. O sea que también una pequeña relación. Sí. Y además con Joan... En el radar lo tenías. Sí. Y te puedo decir que ahora, antes de ir a Tokio, le fui a ver personalmente cuando entrenaba en Santander. Además coincidió que estaba un periodista del País haciendo una entrevista allí, ¿no? Ay, leí la historia el otro día. ¿Leíste? ¿Verdad? Sí. Bueno, pues era un caso muy parecido al mío de Canadá. Y normalmente cuando vas a unos Juegos Olímpicos vas un poco abrumado por lo que es los Juegos Olímpicos, la responsabilidad, el no sé qué, el no sé cuánto. Y yo fui a verle porque, tío, son tus Juegos. O sea, llegas en un momento, has conseguido la última plaza en el último momento, con un gran resultado, estás bien de velocidad y tienes la cabeza que te veo muy bien. Son tus Juegos y tal. Y así salió en El País publicado. Sí. Y mira, y ganó. Es que está muy bronce, bien. Muy bien. O sea, el mensaje era, esto no son los juegos para aprender, son los juegos para ganar medalla. Efectivamente, para él. Sí, sí. Se explicaba muy bien en la historia. Pues sí, y bueno, no, lo que te quiero decir es que, a ver, hablamos de las presidencias. Esa presidencia estuvo muy bien. Después, pues Gerardo, que fue muy criticado, yo creo que muchas cosas injustamente, pero bueno. Luego tuvimos la desgracia de tener un presidente que no funcionó bien. O sea, José Ángel no supo dar la talla y hizo las cosas mal. Y yo desde dentro de la federación lo veía. Sí, incluso yo eso lo viví en primera persona y discúlpame, Harley, solo por hacer un matiz, porque yo ya estaba todavía trabajando en el Marca, él se fue porque desde dentro de la federación se pidió
vamos a parar esto, por favor, porque es Sí, inviable. yo entendí el movimiento que había, entendí el movimiento. Lo que tuve la desgracia es que en ese movimiento, pues a la que eligieron de cabeza de turco de alguna manera, porque era la que tenía que dar la cara, pues era la presidenta de la Cántabra, con la que yo había tenido bastantes diferencias, porque ella, siendo presidenta de la Cántabra, pues quería para la Cántabra muchas cosas de la española. Y yo, que no tenía apoyo de la española, defendía los derechos de la española. La Cántabra se quería quedar la escuela de vela, se quería quedar el concierto que teníamos con el ayuntamiento, bueno, y una serie de cosas a las que yo me oponía porque era una fuente de ingresos para la federación, era un compromiso que teníamos con el ayuntamiento, y entonces, bueno, pues tuve enfrentamientos con ella. Claro, luego cuando llega a la presidencia, pues lo primero que hace, pero al día siguiente, o sea, no, es que fue la moción de censura, que a mí me parecía en cierta medida bien, no me gustó porque era meses antes de los Juegos, no se puede hacer una moción de censura entonces, no se debe, y así nos fue. Y claro, en cuanto llegó, pues el lunes tenía a primera hora la carta de dimisión, bueno, de dimisión, de cese. Invitación a abandono, vamos. De cese. Y bueno, pues una pena por las circunstancias, ¿no? Luego, comentando con gente que ahora está en la responsabilidad, me decían, no, nos vino y nos dijo, me he cargado a Jane. Tal. Bueno, con lo cual, bueno, yo para mí había sido claramente una decisión personal, porque tengo 1000 pruebas de ello, y es una pena. Pero lo que más pena me dio fue que pasamos de Guatemala a Guatepeor, porque cuando la federación la coge personas que no son competentes, no tienen experiencia, y encima se toman decisiones sin pensar en las consecuencias, no por lo mío, sino por lo que decidieron después, pues no me gustó. Y te diré que tampoco me gustó el que una de las razones que esgrimieron para ganar la moción de censura fue decir que la federación tenía todo centralizado en Santander y que, ¿cómo decirte?, y que el CEAR era deficitario y que la federación perdía 500.000 euros todos los años con el CEAR. Y bueno, y esa fue una mentira realmente que me molestó mucho. Sí. Y yo en la asamblea donde se habló aquello, pues me levanté y les dije que no tenía los números allí, pero que les enviaría puntualmente a toda la asamblea, les enviaría los números de los 2 años anteriores para que viesen que eso no era cierto, que las cuentas del CEAR estaban saneadas y que no era ningún problema para la federación, sino todo lo contrario. Y así lo hice y les envié. Y en un presupuesto que había anual de unos 600.000 euros, que era el presupuesto del CEAR entonces, Sí. los ingresos eran de 560 y tantos mil. Entonces dices, bueno, pero es que la federación, por tener una sede como tiene en Santander, gratis, que no paga nada por la sede, Claro. en nada, de nada. O sea, que es que ahí están incluidos todos los gastos. Para mantener un equipo olímpico que no tiene ingresos por ningún lado, no puede pagar 40.000 euros. Y además se daba el caso que en las cuentas del CEAR muchas veces metíamos gastos del equipo olímpico porque se podían meter ahí. Entonces, para aliviar ciertas cosas, pues reparaciones de neumáticas de entrenadores. Gasto del CEAR, claro, ya está. Bueno, me pareció, bueno, pues una maniobra que no estuvo bien, porque te tengo que decir también que la vela española está bastante en deuda con Santander. Santander ha dado mucho y creo que le hemos dado muy poco. Más bien se le ha criticado a Santander. No sé si, bueno, estamos ahí tomando un derrotero un poco, pero ya que me he metido en este jardín, te lo tengo que contar. La Federación Española tiene una instalación por la que no ha pagado ni un euro. Y cuando te digo ni un euro, es ni un euro. Y tiene un centro de alto rendimiento con su ampliación que ha costado millones. Y tiene la duna, que es lo que se hizo. La grada natural, ¿no? La grada aquella, sí, pero que se hizo posteriormente, Exacto, con dinero del gobierno de Cantabria y del ayuntamiento. Y lo tiene con gasto cero. Y tiene un patrimonio ahí importante. Y eso con un acuerdo, eso era del ayuntamiento. Y pasó a ser de la federación porque hubo un acuerdo mediante el cual la Federación Española se debía de ocupar de la promoción de la vela en Cantabria y se debía de ocupar de la escuela de vela, mantener la escuela de vela. Y para ello recibiría anualmente 140.000 euros, que recibía religiosamente la federación. Además de darte todo, te daban 140.000 euros de subvención para la escuela de vela. Entonces, bueno, creo que tenemos allí la federación, porque yo soy federación, tenemos una instalación moderna, modélica, donde los deportistas pueden hacer de todo, que no nos ha costado un euro, y bueno, y que creo que es un patrimonio muy importante. Y que es una maravilla. Yo he estado Y que allí es varias veces y es que gracias a las instituciones de Santander, porque todavía más, aparte de la subvención del ayuntamiento, todos los años recibimos una subvención del gobierno de Cantabria,
que empezó siendo de 70.000 euros y ahora no sé cuánto es. Y también recibimos una subvención de la autoridad portuaria de 80 y tantos mil euros anuales. Entonces, creo que las instituciones de Cantabria están dando mucho, porque cuando dicen, no, es que el centro, ¿por qué tiene que estar en Santander? ¿Por qué no lo llevamos a otro lado? ¿Es que en otro lado alguien va a ayudar algo? Bueno, pues ahí lo dejo para que alguien algún día pues reconozca o dé las gracias. Claro, ¿no? Queda dicho, hombre. Al final, si tú no hubieras tenido tanta experiencia y no hubieras vivido, joder, creo que lo hemos explicado muy bien con esta charla, ¿no? Que te da la autoridad para que podamos estar hablando de esto tranquilamente, sí. Para hacer una radiografía de la situación y ya está. O sea, no, ¿sabes? No, y bueno, esto ha salido a raíz de, bueno, mi salida de las presidencias, ¿no? Claro. Y bueno, y también de ciertos ámbitos dentro de la vela española, pues claro, yo he ido a escuchar diciendo, bueno, ¿y por qué tenemos que pagar en Santander? Que no se paga nada. Si estarían encantados en otro sitio de tenernos, bueno, eso habría que ver, ¿no? Y también me ponía de ejemplo, en Murcia estarían encantados de tenernos. Por favor, que yo he estado en Murcia, que le tengo un cariño súper especial, pero no es la base del equipo olímpico. Dios mío, las condiciones, o sea, un sitio, cuando se escogió Santander, era por las condiciones. Puede ser estamos en San Censo, esto puede ser un sitio de entrenamiento del equipo olímpico. Murcia no. El Mar Menor no puede ser. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Santander tienes la bahía con Mar Llana y tienes el Abra, fuera, a 20 minutos, donde tienes sola. Tienes condiciones de viento fuerte, viento flojo, sol, lluvia, corrientes. Eso es un sitio de entrenamiento, un sitio donde hay dificultades. O sea, para navegar fácil vale cualquier lado, pero el equipo olímpico tiene que navegar en condiciones difíciles. Claro. Entonces no vale cualquier lado. Entonces es una de las razones por las que en su momento, técnicamente, se escogió Santander para ser el centro de alto rendimiento de la federación. Y luego las facilidades que dieron las instituciones. Es que todo va, claro. Todo unido, no es por imposición ni por casualidad. ¿Qué te ha parecido los últimos juegos? Porque se hablaba mucho de que llegábamos con una armada, incluso al nivel de la de Barcelona, de calidad, sí. ¿O no? O sea, sí. ¿Estás de acuerdo con ello? ¿Y qué te parece el rendimiento que han tenido? O sea, hay gente que está muy contenta, gente que le ha producido un poco más agridulce por las posibilidades que había. ¿A ti cómo te ha dejado el cuerpo? Bueno, hombre, no, yo creo que como a todos, un poco sabor agridulce. Antes de ir, yo también dije y declaré que tenemos el mejor equipo. Y es verdad, tenemos un equipo, los equipos cada vez van mejor. O sea, y tenemos una gente excepcional en el equipo. Que se podían conseguir medallas, pero cuando vas en disposición de ganar 4 o 5 medallas, al final la lógica te dice que tienes que ganar 2 o 3. Porque, bueno, los demás compiten y porque no siempre estás acertado. O sea, siempre nos pasa, mira, Silvia, una baza de las más importantes, y no tuvo, y además yo cené con ella y con su tripu unos días antes en Santander, en mi casa, y decían, no, es que nos encanta el sitio para navegar, que es que lo entendemos, nos gusta la ola, nos gusta. Y luego, sin embargo, no encuentras el momento de hacerlo bien en ese momento. Y sin embargo hay otros, como Joan, que va un poquito de tapadillo y puede salir, ¿no? Entonces, bueno, pues, hombre, yo me quedé muy triste con los resultados del 49ers, de Diego y Iago, que realmente lo pasamos fatal. Bajamos allí al CEAR a ver en directo para celebrar, ¿sí? Porque yo daba la medalla por medio hecha ya, y nos llevamos una decepción terrible, ¿no? Con el cuarto, empatado con el tercero. Eso es lo más ingrato y ya con Tamara y Paula. Aquí he estado con ella otra vez y no le he querido decir más cosas porque en bromas le dije de despedida, digo, bueno, y no hagas lo de Río. Pues, sí. Dios mío, y horrible, ¿no? Dos medallas que tenían que haber sido, y lo que tú decías, podía haber sido al nivel de Barcelona, casi. Llevamos muy buen equipo y bueno, hay que mantenerlo ahora. Uh-huh. Ahora una de las grandes decisiones que tiene que tomar la federación, ¿no? Además es lo que estamos todos esperando que nos anuncien, supongo que en breve, es sobre todo la continuidad del proyecto actual y de Santi López Vázquez como director de preparación olímpica. ¿Tú qué crees que va a pasar y qué harías? A ver, yo lo tengo clarísimo. El cambio que ha dado la federación en el último año ha sido desde que ha llegado Santi a la dirección de preparación olímpica. O sea, es así. Uh-huh. Así lo dicen los resultados. Pero es que yo, cuando lo hicieron, lo dije también. Digo, ahora se empieza a retomar el tema. A ver, Santi es una persona que le conozco muy bien, sé cómo piensa, sé que es una persona técnicamente muy buena, muy capacitado, que es honesto a tope, y a mí me parece que es la persona que, el cambiar ahora a Santi en la dirección de preparación olímpica me parecería un gran error, o sea, un grave error.
Y bueno, no sé lo que pasará, pero yo creo que el presidente, que me parece una persona sensata, he hablado poco con él, pero me parece una persona sensata, yo creo que estudiará y si hace algún cambio lo va a pensar muchísimo, porque yo creo que es difícil encontrar una persona en estos momentos mejor. Y más en un ciclo a 3 años, ¿no? Que, Claro, que se necesita estar mañana ya tomando decisiones muy gordas. Bueno, sería un paso atrás, pero vamos. Oye, Jane, por ir acabando, que te tengo aquí medio secuestrado, pero es que, joder, si la charla está interesante, yo no voy a ser quien la pare, pero tengo una duda. ¿No te has planteado en todos estos años de carrera hacer algo de vela oceánica? Lo que no he hecho nunca es vela oceánica, porque no me ha llamado. Me han llamado para ello, pero no. A mí no te ha llamado a ti. Realmente no me ha atraído demasiado, ¿no? Desde el primer proyecto de Fortuna. Sí. De los barcos de Javier Visiers y todo esto, ya me llamaba, venga, anímate, ¿qué tal? Prueba. Y no, nunca le he encontrado el gusto a ese tipo de competición. Ya. Me ha gustado más la competición de cortita y de otro tipo. Sí, sí. Y bueno, pero lo demás he hecho de todo. Sí. He hecho de todo. He navegado Admirals o regatas de importancia, de crucero y... Me faltaban los clásicos y ya están. Sí, ¿no? Aquí estáis disfrutando mucho, ¿eh? Se te ve muy feliz, ¿no? Con estar navegando en estos barcos y... Sí, yo estoy contento. Por lo que te comenté de que es un barquito muy agradecido, es un barco muy noble, es precioso estéticamente, es de la vela más bonita, sin duda. Y técnicamente es difícil y también agradecido, porque se nota lo que haces en el barco. Ya. O sea, no es un barco que te da igual poner el palo para acá que para allá, no. Es que le das tensión a los obenques y eso se nota, y sueltas un poquito el pajarín y todo tiene una repercusión importante. Sí, además hay nivel, no sé si fue Pedro Campos cuando decía la entrevista aquí en el Role, que en el Mundial de Vancouver teníais a Dennis Conner en la popa. Ah, sí, claro. Bueno, Dennis Conner. Es que la gente que navega aquí son normalmente mayores, pues como nosotros ya, pero no son tontos, o sea, son buenos. Y en Vancouver fue el primer mundial que ganamos, teníamos a Dennis Conner en un barco y teníamos a Torben Grael en otro barco. O sea, Torben, que lleva, me parece que son 4 o 5 medallas olímpicas también, un fenómeno. El nivel es alto, o sea, que es gente que sabe, pero bueno, y nos divertimos por eso, porque hay competencia. Claro. Mira, el trofeo que acabamos de terminar, Campeonato de España, 3 barcos empatados a puntos para el primer puesto. Joder. O sea que las cosas no las regalan. Muy bien. Oye, y para este ciclo olímpico, aparte de navegar en el 6 metros, que seguro que vas a venir aquí a San Geo, ¿qué te apetece hacer? ¿Qué te apetecería? Bueno, yo estoy disfrutando ahora de muchas cosas que no he podido hacer. Cuando competía, o cuando entrenaba, o cuando estaba en cargos de responsabilidad de la federación, pues no tienes nunca ni horarios, ni vacaciones, ni nada. Y me he perdido muchas cosas. Ya. Y ahora estoy recuperando. Ahora hago cosas que me gustan, voy mucho al monte, canto en un coro, canto y toco en un grupo de música. ¿Qué tocas? Guitarra. Y me divierte mucho, navego, pero navego por placer, con los amigos, con la tortilla, pues lo que antes ibas navegando y salías a dar un paseo y estabas que si la baluma, que si aquí, bueno, que flamea, da igual. Lo importante es que la cervecita esté fría y los amigos se lo pasen bien y ya está. Y eso es lo que tengo. Y como proyecto, pues seguir el año próximo tenemos el Mundial aquí también. Claro. Y lo vamos a preparar bien. Nos gustaría contar con el rey, con don Juan Carlos en la tripulación. Esperemos que podamos tenerle a bordo, porque es un valor a bordo en todos los sentidos. Y disfrutar. O sea, disfrutar de la familia. Tengo 2 nietos, que estoy mucho con ellos. Entiendo que el roce es lo que hace el cariño y yo tengo que estar allí a tope. Y nada más. Y los amigos y todo eso. Que es mucho. Pues me parece el mejor de los planes posibles. Es mucho. Y si me dejas, te diría un consejo. Adelante, por favor. Ahora que puedes, quiero decir, ahora que trabajas, aprovecha para hacer cosas. Porque cuando te jubiles no tienes ni un minuto para nada. O sea, y a mí los días se me pasan que no tengo tiempo para hacer lo que quiero hacer. Así que a todos, esto para todos, aprovechad que luego no se puede. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Don Alejandro Abascal,
1.000.000 de gracias, de verdad, por tu generosidad de haber compartido esta hora y pico con nosotros. Pues y nada. espero que a la gente le haya gustado tanto como a mí, al menos, conocer 1000 cosas de tu trayectoria que yo no sabía. Muy bien, pues nada, gracias a ti también.